Súper. Ya, bueno, bienvenidos nuevamente a esta instancia de conversación sobre la obra El fuego que llevamos dentro. La idea de este conversatorio es que podamos hablar un poco del quehacer teatral, de lo que es el traspaso del teatro presencial al formato audiovisual y también unas cositas, consideraciones antes, es que puedan encender sus cámaras, ya, silenciarse cuando no estén hablando para evitar cualquier interferencia de sonido. Y para optimizar el tiempo también, el tiempo máximo de intervención de 3 a 5 minutos por persona. Y si observamos alguna situación, si entra alguien en el intertanto y se da alguna agresión o cualquier tipo de actitud de ese tipo, esa persona será expulsada de la sala, por en este caso, anfitriona, que es Jenny. Eso, voy a presentar brevemente a quienes vamos a ir interviniendo. Por un lado tenemos a invitadas: Felipe Díaz Olave, de Desierto Escénico, quiqueño, gestor cultural, activista de VIH y disidente sexual. Le damos la bienvenida. También tenemos a Abraham Sangüesa, también de Iquique. Esta es nuestra primera función partiendo con el norte, así que nos hace muy felices. Acá en representación de FINDAS, director de FINDAS, director de teatro, dramaturgo, gestor cultural, y entre sus obras más destacadas figuran Sexcriminación, la cual ha sido montada por la propia compañía de teatro Antifaz, y además ha sido llevada a montaje por 2 compañías de teatro en España y en México. Otra de sus obras destacadas es Cocos Chanel, perdón, con la cual ganó un Fondar Nacional de Creación el año 2006, y ya desde hace más de 27 años es director general de la compañía de teatro Antifaz y también fundador y director del Festival Internacional de Teatro y Danza Antifaz de FINDAS. Así que también contamos con Sebastián Ayala, actor y director de la compañía Teatro a la Deriva de Valparaíso, junto al colectivo teatral Teatro a la Deriva, que desde 2014 crea obras con dramaturgia original, tomando como eje central la memoria de las diversidades y disidencias sexuales y de género a través del subgénero teatro documental. Una vez ya dichas estas palabras de bienvenida, vamos a comenzar con los primeros temas, y aquí son preguntas a la compañía, al equipo, que quien quiera responder. Primero, sobre cómo se llega, cómo llegamos en el proceso creativo al caso de Nicole Saavedra. Eso es lo primero. Si alguien se anima a responder esa interrogante del cómo se llega o qué vinculación existe con el caso de Nicole. Dejo abierta la palabra. Creo que todos tienen un acercamiento distinto al caso. Desde mi lugar ha sido en la calle, porque su cara y su nombre están en todos lados. A mí en lo particular me pasó que era un caso desconocido para mí. Sentí, o sea, hasta el momento que Sebastián nos plantea la propuesta, ahí recién yo pude saber realmente del caso. Más allá de un par de noticias en su momento, pero siento que no fue tan mediático de los medios convencionales, por así decirlo, a los cuales yo estoy habituado. Entonces nunca me familiaricé más allá con el caso hasta que Sebastián nos presenta esta idea. Y creo que en la mayoría de la gente se debe haber pasado lo mismo. Entonces creo que radica la importancia tal vez de nuestro trabajo. Porque si uno no está metido en este mundo del activismo, una persona común y corriente no va a tener conocimiento de este tipo de situaciones que siguen pasando en nuestro país. Sí, bueno, como comentaba Robin y Electra, creo que la manera en cómo abordamos, cómo llegamos, siempre es distinta. En nuestro caso,
Yo, claro, lo vi por la prensa primero, como por un canal de televisión, y me causó mucha curiosidad porque lo comparaban con el caso Zamudio. Habían personas que lo vinculaban al caso Daniel Zamudio, pero también se reclamaba esta no visibilidad que tenía por no ser de Santiago. Y creo que esa fue nuestra primera impresión, como que había ya una sensación como de injusticia, de ser invisible. Y creo que esa fue primero como, o sea, la primera sensación, como puede ser que esta historia quede en nada o quede oculta, y que era tan cercano a nosotros que habitamos esta región, que sentí, y después nos fuimos dando cuenta como compañía que sentíamos una responsabilidad con su historia. En tu caso, por ejemplo, Lian, ¿cómo qué cercanía tuviste por primera vez o cómo es que tú llegaste también al caso de Nicole? Y también la Eh, pregunta para Pau. yo creo que debo haber escuchado el caso cuando sucedió y salió como en las noticias. Y también, como dice Electra, en Valparaíso la Nicole es una de las caras que aparece mucho en la calle. Entonces, igual de alguna forma como que cuando el SEBA nos planteó entrar al proyecto y nos habló sobre todo el trabajo que ellos habían levantado sobre la investigación, fue muy potente igual porque nosotros nos sentimos un poco como, o sea, yo personalmente me sentí como un poco externa al entrar, pero era tan cercano a todos que muy pronto se hizo como muy cercano. Y, y creo que eso mismo, no, en mi caso como del diseño, me ayudó mucho a tomarlo como con mucho respeto y tratarlo así como mucho cuidado porque entendía que también estaba existiendo en la realidad de afuera, entonces fue también como algo que tuvimos como con el Andrés también como que plantear cómo íbamos a tomar el diseño de todo esto, no siendo algo así como teatral o que llegara a ser una burla o que pudiera ofender a alguien. Entonces, igual fue como una experiencia muy gratificante personalmente. Eso puedo decir. Hola a todos, a todas, a todos. Ahora me puedo presentar. Soy Paula Montenegro, intérprete de la obra. Me integré en el 2010, no, 2021. 20, sí, fines del 20, principio del Claro, 21. como a finales de 20 de 2021. Y con respecto a la pregunta que mencionaba Steffi, ¿cómo fue la cercanía que tuve con el caso? Eh, claro, a mí me pasó algo que yo soy de Nogales, que es una comuna que está a 10 minutos de Melón, que es de donde vivía Nicole. Y yo también soy una persona disidente sexual, entonces conocí a la Nicole porque dentro del mundo disidente, cuando uno es adolescente, se conoce, sobre todo en pueblos que son tan pequeños. Entonces yo a la Nicole me la topé muchas veces camino al colegio, nos topábamos en la micro, hay cercanías también de su mamá con mi mamá, que compartieron trabajos de temporera. Entonces, cuando yo me enteré que la Nicole había desaparecido, además que fue un día antes de mi cumpleaños en el 2016, el 25 de junio del 2016, y yo en ese tiempo ya vivía en Valparaíso, entonces no, ya no sabía como de esas personas que eran disidentes porque ya habían pasado años, pero vi su nombre y para mí fue súper impactante darme cuenta que una persona que sí había frecuentado la adolescencia estaba desaparecida y que nadie sabía de su paradero. Eh, y más impactante fue para mí el hecho de que pasaban los meses y no pasaba nada, como que no se sabía nada de ella. Eh, Fue súper doloroso. Entonces, cuando yo conocí a Seba trabajando en otra obra,
Luego él me contactó para proponerme si quería trabajar en esta obra y yo le dije que sí de inmediato porque a mí me atraviesa directamente como territorialmente, disidentemente, como sin duda alguna dije que sí y luego adentrarme como en este proceso no se me hizo tan difícil porque como digo, tengo una cercanía con el caso desde siempre, digamos, como desde que soy adolescente, entonces eso, y con respecto a, no sé si había otra parte de la pregunta como para, no sé si me estoy alargando, Sí, ¿no? no, bien, súper, súper. De hecho, ahora justamente la idea es conversar un poco, que ya desde el elenco, desde el equipo, vayamos comentando cómo fue, así brevemente, lo que más destacan del proceso de investigación de la obra y en el caso de Sebastián particularmente de la escritura. Entonces, de repente podemos partir desde ahí, si quieres continuar, Pau, para hablar un poco de la investigación y del proceso. Claro, como mencioné también, la investigación para mí fue recordarle, como recordar esos momentos en donde yo me había topado con la coneja, que así le decían, como recordar su imagen y lo demás fueron procesos investigativos a propósito de la investigación de cada intérprete, como hicimos varios ejercicios que recuerdo, que era como ya, relata cuándo te sentiste como vulnerado o discriminado en la adolescencia, o tráeme la canción que más recuerda tu adolescencia. Entonces fue como un proceso investigativo en donde yo personalmente traía constantemente la imagen de la Nicole, pero también muy eh, personal, como de encontrarnos como con nuestros propios procesos. Eso. Bueno, yo como en un comienzo me sentía un poco ajeno al tema, a pesar de ser también parte de la disidencia sexual. Eh, Sentía como un poco de temor de meterme en este tema por distintos motivos, incluso de interpretar personajes femeninos que aún están vivos y poder a lo mejor herir alguna susceptibilidad de alguien que se pudiera molestar, incluso en el colectivo feminista, no sé. Pero gracias a este proceso investigativo que tuvimos como compañía, me di cuenta que sí tenía mucha relación con Nicole, desde habitar lugares, frecuentar los mismos sectores, darme cuenta de que con la gente que compartía no era muy diferente a mis grupos de amigos de la adolescencia, y poco a poco me sentí como con la, no sé si no sé cuál es la palabra, no creo que sea autoridad, pero sí por lo menos me permití poder tomar este desafío con mucho respeto y amor a la gente que le afecte, que le llegue a este caso, a pesar de que en un comienzo me sentía como aparte, me di cuenta que era mucho más parte de este mundo de lo que creía en un comienzo. Y esto me lo fue permitiendo la propia investigación de este proceso. A mí me pasó igual que cuando se me invitó a ser parte de esto, me dio mucho, em, como el sentir, no es miedo, es como que igual es un tema delicado y en ese momento que no llevaba tanto tiempo de transición, como que también yo misma sintiéndome un poco insegura con mi identidad y de pasar a llevar el movimiento lesbofeminista, que es un movimiento súper fuerte, ¿cachai? Y al cual yo no pertenezco. Entonces, como que ahí tenía yo como un temor de involucrarme en la situación, pero finalmente terminó siendo mucho más personal de lo que podría imaginarme. Em, de igual forma nos cruza, como decía Pau, por la territorialidad, Pau aún más que algunos de nosotros, pero al menos yo como en la época que habitaba Valparaíso, era cosa de cada esquina ver la cara de Nicole. Y
También recuerdo que el proceso creativo estuvo como dividido en dos partes. Primero partimos este proceso a través de la virtualidad, entonces también estábamos cada uno en sus casas y viviendo nuestros procesos en cuarentena, lo cual fue súper personal, por al final es como excavando muy internamente en nuestro ser para luego colectivizar todo eso y como eufóricamente ir a los ensayos y vivir muchas cosas. En los ensayos yo creo que ahí, ahí vivimos muchas cosas muy intensas en cuanto a la información que recibimos, en cómo habitábamos los personajes que estábamos interpretando, cómo veíamos que nuestros compañeros estaban interpretando y habitando ese sentir, po. Entonces empezó a ocurrir como un sentimiento colectivo de acogerse, porque todos nos veíamos en vulnerabilidad, en un sentir muy sensible a flor de piel, entonces había una urgencia de acogerse para poder seguir con el proceso, porque si no, se iba a volver insostenible tantos sentimientos. Sí, yo por mi parte, desde el lugar de la escritura, claro, cuando empezamos en 2017, 18 a trabajar en la obra, estábamos también en paralelo trabajando en nuestra circulación de Agorafobia, nuestra otra obra inspirada en Incendio de la Divine, que habíamos trabajado con la metodología documental, donde habíamos también investigado en el informe informe pericial de la causa, que fueron 10 años de investigación de la Divine, y ahí estuvimos parte de la compañía que seguimos en esta obra. em, por lo tanto, ya no habíamos enfrentado un proceso que era intenso, doloroso, que habíamos escarbado sobre, como en nuestra concepción de la muerte, en la injusticia, en todo lo que ocurrió con la Divine. Y luego, en paralelo, estábamos sumándonos ya con lo que estaba pasando con Nicole. Entonces, sentíamos que traíamos una metodología que podíamos retomar, pero que al mismo tiempo iba a significar un desafío porque en el caso de la Divine la causa ya estaba cerrada y en el caso de Nicole estaba recién partiendo y por lo tanto iba a significar que no sabíamos cuántos años iban a pasar, porque ya en la Divine pasaron 10 años y acá, bueno, fueron 5. Entonces nosotros estuvimos por lo menos 4 de esos 5 años investigando, acompañando el movimiento, acompañando a la familia, también tomando distancia cuando tuvimos que tomar distancia, esperando también el momento indicado para poder hacer la obra. Em, al principio escribimos un texto, yo escribí unas escenas, hicimos una lectura dramatizada, postulamos entre medio a 2 fondos que no ganamos, año tras año postulamos a fondar, pero también el fondo salió quizá cuando tenía que salir, eh, y salió en el fondar de emergencia, y que fue el último año, penúltimo año de la causa de Nicole, eh, y también pensando en que en ese entonces íbamos a poder decir más cosas. Si, no sé, montábamos la obra en el 2018 o 2019, probablemente lo que íbamos a aportar como teatralmente no era tanto a lo que hicimos ya cuando la causa había avanzado y teníamos una investigación mucho más sólida y tuvimos la facultad, la suerte, también la confianza que nos deposita Silvana del Valle, que es la abogada de la causa, que nos da acceso al material de investigación, a la carpeta de investigación de la causa de Nicole. Y eso sin duda fue también una tremenda responsabilidad para mí, como desde la dramaturgia, desde la dirección, pero al mismo tiempo nosotros como compañía y el elenco nos dimos cuenta que habían elementos que no necesariamente iban a estar puestos en escena, pero que sí eran necesarios de saber para tener conciencia de a qué nos estábamos enfrentando y de qué estábamos hablando realmente, y cómo opera la justicia, cómo se estaba abordando esta investigación y por qué era tan injusto todo lo que estaba ocurriendo. También con la familia, la Mari eh, y la tía Olga, pudimos acercarnos también en los momentos en que ellas nos necesitaron, en que éramos útiles también,
ayudamos a las otras compañeras a estrenar los documentales que se hicieron. Estuvimos trabajando con ellas en el estreno, en la difusión, ayudando también en algunas manifestaciones que se hicieron, colaborando desde el lugar que podíamos. Por lo tanto, la obra evidentemente se cargó de todo ese proceso. Así que de hecho muchas de las cosas que yo escribí son parte de conversaciones o que ni siquiera son entrevistas, son conversaciones o llamadas de teléfono o situaciones muy íntimas y personales que ocurrieron entre mí y la Mari o la tía Olga, y que poco a poco se fueron transformando en elementos teatrales. Ahí ya vino el trabajo de las actrices, actores que también pudieron darle una vida a esa memoria, a ese recuerdo. Súper. Y bueno, respecto a eso, a lo mismo que es el proceso que mencionaba Sebastián, si alguien quiere comentar o puede decir algo respecto a la acogida del movimiento Justicia para Nicole y qué vínculo hubo ahí o cómo lo sentimos desde el proceso. Ahí yo quisiera comentar algo como para partir, para linkear un poco los temas, antes de pasar a las preguntas de nuestras invitadas. También cuando estábamos en ensayos, creo, si no me equivoco, fue el mes de febrero, estaba todo esto, lo que es el juicio contra las 5 activistas del Movimiento Justicia para Nicole, y en su momento igual estaba todo sucediendo. Cuando partimos el proceso en 2020 de manera virtual, luego ya presencialmente de a poco, justo como con las fases de confinamiento ya más flexibles y todo, sucedió que en febrero estaba pasando esto del juicio donde María y otras compañeras se tomaron la fiscalía de manera pacífica para exigir justicia, para exigir que la causa avanzara, porque no estaba avanzando. Entonces, mientras estaba ocurriendo eso, estábamos en los ensayos y al calor de los acontecimientos íbamos sumando cosas. La investigación en ese sentido fue como muy móvil, muy viva, porque las cosas pasaban. Y eso creo que es algo que también podríamos comentar, de que hay un movimiento igual que está empujando, que está visibilizando y que todo fue como al mismo tiempo, fue muy, muy al calor de todo. Entonces ahí no sé si alguien quiere aportar algo más de eso. Bueno, yo puedo decir que el día que se tomaron las chiquillas a la fiscalía, yo también estaba ahí en la marcha. Fue una marcha muy bonita porque se conmemoraba los 4 años sin Nicole. Esta marcha fue en junio del 2020, no, o 2019. Fue junio de 2019, antes del estallido, antes de la revuelta social. Entonces fue súper impactante porque lo que ocurrió ese día, después de la revuelta social se replicó como esas imágenes de ver guanaco y paco, lacrimógenas, en Quillota, que además las calles de Quillota son muy estrechas y chicas, y la fiscalía y la manifestación en general era como una cosa bien eh, amorosa, pacífica, con mucha ímpetu y emociones. Pero las chiquillas ya tenían planeado, sobre todo la Mari, tomar la fiscalía ese día, hacer una toma pacífica de la fiscalía. Y luego, bueno, todo lo que vino después de tomar la fiscalía y pedir que asistiera el fiscal, y el fiscal se niega a ir porque decide no ir un fin de semana, creo que era como un día sábado, y al contrario, mandan a la policía, y bueno, la policía reprime la marcha, desaloja la fiscalía y todo. Bueno, y ahí viene lo que ya sabemos. Entonces, evidentemente, todas esas situaciones que se narran en la obra, las vivimos, estuvimos cerca de ellas, y si bien la obra no da tanto como para contar tanto detalle, sí son acontecimientos que todavía marcan, y que de hecho ese juicio todavía se ha postergado, porque ellas están todavía arriesgando una pena por haber tomado la fiscalía. Que creemos que todavía la obra sigue teniendo un objetivo, que es seguir visibilizando, sobre todo para ese juicio que todavía no ocurre. Súper. Sí. Eso también es lo que pasa con el teatro documental, que en el fondo vamos trabajando sobre la marcha muchas veces de las cosas o con la realidad muy dura ahí mismo presente,
el documento y todo eso. Ahora sí, ya para dar paso a nuestros invitados de Iquique, quisiéramos, bueno, sí, partir la conversación con una pregunta de base, pero también podemos ir ahí, ir conversando más abiertamente de cómo es el quehacer teatral en el Norte Grande, ahora con esta de la adaptación de los formatos que tenemos, cómo se ha dado ese proceso ahí desde Desierto Escénico, desde Findas, cómo es que, si nos pueden compartir cómo es ese quehacer ahí en la zona del norte de Chile. ¿Quién quiera comenzar? Felipe Díaz, te voy a dar el pase a ti. De ahí estamos viendo quién aprieta el botón. Sí, es intenso y como en todo territorio del país es resistente, resiste todo el tiempo. Ha pasado por diversos momentos. Es bonito igual, ¿no? Acá poder estar con Abraham, que es parte de una historia del teatro acá en Iquique, por supuesto en el norte y sobre todo en la macrozona, y yo también represento a otra generación de teatristas, ¿no? Acá en el norte. Entonces podemos tener dos visiones también muy... que se pueden ir complementando, ¿no? Y podemos hacer incluso un recorrido, hay una línea de tiempo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, nosotros acá era muy lejana la idea de pensar en el teatro como profesional. No, las escuelas de teatro estaban todas en Santiago. Bueno, ahora hay una escuela de teatro en Antofagasta y eso de alguna manera va profesionalizando también, ¿verdad? La disciplina acá en el norte, pero aún así todavía tenemos mucha distancia con lo que pasa en el centro. Y cuando yo me voy a estudiar teatro, después vuelvo, coincido con una serie de otros colegas más que nos íbamos devolviendo a nuestras regiones, a nuestras ciudades y nos vamos encontrando acá en el norte. Empezamos a activar desde los conocimientos que íbamos aprendiendo en las escuelas de teatro, que en un principio también eso generaba un cierto roce con quienes venían de otras generaciones y estaban haciendo teatro desde la resistencia y no necesariamente desde la academia, desde los estudios profesionales que se imparten en una universidad, ¿no? Eso es muy bonito de reconocerlo. Para mí también, que ha pasado ya bastante tiempo, más de 10 años de aquello, más de 15 años de aquello, podemos ver cómo hemos ido madurando también y cómo de a poco hemos ido entendiendo la gestión y la formación como piezas fundamentales dentro de la profesionalización del teatro y de las artes escénicas en el norte. Y hemos ido también levantando nuestras propias maneras de entender esa gestión y nuestros propios formatos de traspaso de contenido, de traspaso de saberes, de formación, ¿no? Se empieza a particularizar y a generar una identidad también a partir de este territorio que está tan lejos del centro y además de todo el resto de lo que sucede en el teatro también en la zona sur o centro-sur, ¿no? Estamos muy lejos. Yo creo que el quehacer teatral en el norte ha ido de a poco trabajando en red. Eso permitió, por ejemplo, que empiecen a levantarse orgánicas entre una región y otra para empezar a trabajar de manera mancomunada y visibilizar la escena y ponerla en valor, no en un país además tan centralizado. Hemos vivido además históricamente con la frase les traemos teatro constantemente, incluso con festivales que vienen desde el centro. Cargamos con eso constantemente y hemos tenido que dar una lucha enorme, ¿verdad?, por reconocer lo que hacemos acá en teatro, en danza, en circo, etc. Y además las propias disciplinas también han tenido que ir empujando de a poquitito. El teatro siempre se lleva como
un lugar un poquito más privilegiado por sobre el circo, por ejemplo, acá en el norte, ¿no? Sin embargo, esa realidad yo veo y la siento que está empezando a cambiar. En los últimos 5 años se ha empezado a dar un trabajo bastante mancomunado entre una región y otra, se han levantado redes, se han levantado orgánicas que han ido permitiendo un trabajo más fluido también y poder visibilizar igual qué es lo que está sucediendo acá. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar los festivales que generan, ¿verdad?, una interacción con el resto del país y también con el resto de Latinoamérica. Y en eso yo creo que Abraham lleva un trabajo y una trayectoria bastante importante. Es uno de los festivales del norte de mayor trayectoria, junto con FITSA en Antofagasta también. Y hemos visto cómo a la luz de aquello, ¿verdad?, teniendo esos grandes festivales como ejemplo, han ido apareciendo otras propuestas de festivales como el Desierto Escénico, como el Escena Movida en Arica, como el Teatro Puerto, el Festival Teatro Puerto en Antofagasta, y así unas infinidad de festivales que se van levantando y van apareciendo en el norte y nos van permitiendo poder conectarnos un poco más. Yo veo que hoy hay un espacio bien esperanzador, y además la revuelta social y la pandemia ha hecho que empecemos a conocernos y a reconocernos en el norte. Uno de los problemas yo siento que existía era que ni nosotros sabíamos que había en otra región que no fuera la nuestra, ni nosotros sabíamos qué teatro se hacía en Alto Hospicio, en Pica, en Pozo Almonte. Y creo que hoy al menos estamos entendiendo, reconociendo y mirando ese otro teatro que también es parte de nosotros y de nosotras. Súper, sí, es importante eso que cuentas y también respecto a este recorrido y en torno a la temática LGBTIQ+, ¿cómo, Abraham, si nos puedes contar Hola. un poco de eso? Hola, hola Constanza, que te vienes sumando, muchas gracias por asistir. Vamos a dejar el espacio en el chat por si quieres hacer algún comentario, pregunta, ahí está el espacio disponible. Abraham, si nos puedes contar un poco del trabajo con Antifaz, de si, como leí en tu reseña, también hay unos trabajos ahí que hablan un poco, abordan estas temáticas y cómo lo ves también en el Norte Grande. Buenas noches, gracias a todos y a todas por esta invitación que me hicieron a participar de este conversatorio. Primero, antes de hablar un poco de lo que hemos hecho nosotros como Antifaz y también el festival, quiero felicitarlos a cada uno de ustedes de la compañía por el trabajo realizado, porque de verdad que es un trabajo muy bello, es un trabajo muy potente. Yo lo vi los 3 capítulos y bueno, fue muy conmovedor además ver la historia que era desconocida para mí. Uno ya en la televisión ve tantos casos de situaciones parecidas que ya a veces pasan así como desapercibidas, porque es como que nos hemos acostumbrado a vivir con este tipo de noticias. Incluso yo en la actualidad a veces hay noticias que uno va en el celular corriendo y de repente aparece. Hoy día, por ejemplo, que he impactado, 2 niños fallecen, uno se cae un niño menor se cae del piso número 13, otro se ahoga, y no andé en el tema porque la verdad es que ya son cosas que lo golpean tanto a uno que uno prefiere ya, ¿qué vamos a hacer? O sea, todo es posible en esta vida. Y cuando vi este trabajo de ustedes, que eh, tiene muchas cosas muy potentes y que yo espero que en algún día ustedes lo puedan llevar a lo presencial, porque creo que es un trabajo que merece ser visto de manera presencial. Hay una poesía en el texto muy fuerte. Yo comparaba un poco lo que pasó con esta chica, también con lo que ha pasado acá en el norte, con un caso que también fue muy bullado a nivel nacional, el psicópata de Alto Hospicio y todas las niñas que fallecieron ahí y que también se cometió mucha injusticia. Fue un proceso muy largo, como se demoraron también mucho tiempo en dar con este famoso psicópata y bueno, parece ser que los sistemas judiciales y autoridades funcionan así cuando se trata de, no sé si está bien decirlo o no, pero cuando como que se estigmatiza cierto sector de la población
y como que no es importante investigar, o que da lo mismo, que pase un buen tiempo, no importa. Yo trabajé en la fiscalía, cuando recién partió, trabajé en la parte administrativa, así que también me conozco muy bien cómo opera todo el sistema ahí adentro, cómo operaba, ya muchos años que ya no estoy en la fiscalía, pero me tocó ver casos bastante impactantes. Eso por un lado es lo que respecta al trabajo, y bueno, podría hablar muchas cosas más, pero en relación a la pregunta que tú me haces, bueno, abordando un poco también lo que comentaba mi colega Felipe, sin duda que en el último tiempo también hemos tenido un movimiento teatral bastante fuerte, han florecido muchas agrupaciones, han florecido gente nueva que quiere hacer teatro desde distintas aristas, y eso ha permitido que el teatro no muera también acá en el norte, porque acá, yo no sé si pasará en Valparaíso, en Quillota, en esos lugares, tenemos un problema de infraestructura que ya lo venimos arrastrando de muchos años, y eso también ha afectado o afectó bastante por varios años la continuidad la continuidad de los grupos de teatro o de la gente que venía haciendo teatro. Eh, y después viene este movimiento nuevo que también venía encabezado por un lado también por Felipe Díaz, se vuelve a florecer el teatro, y también vuelven a aparecer otros espacios alternativos, como un espacio que hasta el día de hoy sigue vigente acá en el teatro, que era una salita pequeña, porque ahora también por el golpe de la pandemia y todo tuvieron que cerrar la sala, y sigue con un espacio que no tiene sala de teatro, pero que sigue por lo menos funcionando para efectos de talleres y todo eso. Y también entre eso nosotros sacamos adelante un proyecto de Espacio Cultural Antifaz, que también vino a solucionar un poco ese gran problema que hemos tenido de espacios culturales acá en la región, en Iquique particularmente, pero nosotros aguantamos 5 años, y después de 5 años yo dije, no, ya no puedo seguir sosteniendo este espacio, porque hasta ese entonces no habían fondos para financiar estos espacios culturales. Hoy en la actualidad sí los hay, pero cuando yo tenía el espacio lo financiaba prácticamente de mi bolsillo durante 5 años. Entonces, imagínese usted lo que significa mantener un espacio, una sala que tuviera una secretaria, llevar la parte administrativa, aseo, todo lo que tiene que ver con internet, luz, agua. Fue bastante fuerte eso, y ya en el 5.º año dije, no, o tenía que tomar una decisión, o era el festival o era la sala de teatro. Y yo ya venía con el festival hace rato, entonces yo dije, no, había que proteger el festival. Y es lo que estamos haciendo en la actualidad también, seguir protegiendo el festival, porque cada día es más difícil poder sostener un evento como este, que a pesar de que está catalogado como uno de los grandes festivales de Chile, y todos a nivel de autoridades y todos dicen, no, el festival es importante, importante, pero tenemos que seguir entrando en el mismo saco del concurso todos los años, con la incertidumbre de que si ganas o no ganas, y hay que hacer mucha gestión, todo eso. Entonces, eso por un lado. Y respecto a mis obras, bueno, yo a la actualidad ya no estoy escribiendo obras, no quiere decir que deje de ser dramaturgo, pienso volver en algún momento a volver a escribir, pero bueno, Sebastián, te admiro, siento que hay entre lo que tú escribes, siento que tú tienes que tener eres una persona de mucha sensibilidad. Me sentí muy conectado contigo en el tema de la dramaturgia, la forma en que escribes. Creo que yo en algún momento algo escribí parecido a la forma en la que tú lo haces. Por eso me sentí muy conectado. Y bueno, Discriminación es una de las obras más cercanas a la temática, que yo la levanté en un periodo bastante complejo en nuestro país, eh, porque era muy tabú en esos años hablar digamos, de gay, homosexual, travestis, que fueron temas que se tocaron en esa obra, y fue para la época, cuando recién la monté, fue bastante impactante. Su primer estreno, la reacción del público fue increíble en el Teatro Municipal de Iquique, cuando todavía estaba funcionando. Eh, y ahí me fui dando cuenta que era importante hablar sobre esas temáticas que no todos se atreven a hablar. Y en la actualidad yo debo decir, a pesar de que hay mucha más libertad para hablar del tema,
yo creo que todavía no estamos preparados. La sociedad todavía no está preparada. Eh, Existe mucho prejuicio con estos temas todavía a nivel social, y la tarea todavía es larga, es larga. Eso. Sí, muchas gracias. Sí, ahí Felipe, para poder conectar un poquito lo que nos quieras comentar también, qué bueno que menciona esto, Abraham, de cuáles serían entonces los desafíos a la hora de abordar estas temáticas o de descentralizar también. Ahí, ¿qué nos quieren comentar? Dale más, Felipe. Ya, lo que pasa es que quería agregar algo, o sea, aportar a propósito de lo que estaba hablando Abraham, que me parecía muy interesante sobre el problema de infraestructura y que probablemente lo compartimos con gran parte de Chile, ¿no? Y además en un país tan centralizado como en el que vivimos, en el que las regiones constantemente nos estamos quejando del centro, nuestras regiones también obedecen al mismo modelo centroperiférico, ¿no? Y concentramos todo en las capitales regionales y dejamos también a las otras provincias sin mayores actividades, ¿no? Si en Iquique no tenemos espacio para desarrollar el teatro, o sea, imagínense en Pozo Almonte, en Pisagua, y es paradójico porque incluso en nuestra región de Tarapacá tiene una trayectoria bien importante en lo que respecta a arte escénica y teatro, y eso lo demuestra la cantidad de edificios sin uso, edificios teatrales sin uso que hay en toda la región. Iquique tiene un edificio teatral que está ahí cerrado hace más de 10 años, que por suerte ahora lo están restaurando, que es el Teatro Municipal, ¿no? Lo mismo con otras localidades como en Pisagua, también hay un edificio teatral muy bello que está ahí sin uso. Las salitreras casi todas tenían un edificio teatral. En la misma salitrera Santiago Humberstone, que hoy en día es un sitio turístico, cuenta con 2 espacios teatrales, el teatro que conocemos más turístico, y al lado de la escuela hay también otro teatrito. Entonces eso habla justamente de una tradición teatral, escénica, y que lamentablemente no nos hemos hecho cargo, y las autoridades tampoco han entendido, ¿verdad? Han entendido la importancia que ha significado el teatro y las artes escénicas para nuestra región, y eso es lamentable, creo yo. Pero lo interesante de eso es que cuando se cierra el teatro municipal y empiezan a pasar los años, empezamos también a modificar nuestras maneras de hacer teatro, y empezamos a entender que el teatro tenemos que hacerlo en espacios más reducidos, tenemos que hacerlo en estacionamientos, tenemos que hacerlo en patios, tenemos que hacerlo en casas, y empezamos a pasar de obras, de grandes elencos, obras que se podían colocar muy fácilmente dentro de un escenario como el del Teatro Municipal, a obras, ¿verdad?, de teatro más, de corte más minimalista, de pequeños elencos, ¿verdad? Y así hemos sido hasta la fecha, porque no contamos salvo con el Centro Cultural Alto Hospicio, y que además nosotros también tenemos un problema con las distancias, ¿no? Acá todo nos queda lejos a nosotros y a nosotras, eso ya hay que decirlo. Aunque Alto Hospicio queda a 20 minutos, no vamos a hacer teatro Alto Hospicio aunque tengamos un centro cultural gigante, si alguno o alguna lo conoce o alguna lo conoce. Es un teatro igual maravilloso, pero no vamos a hacer teatro para allá, ¿no? Cuesta mucho poder ir y apropiarnos de ese espacio. Y eso, bueno, esa modificación que está empujada por ese contexto de la falta de infraestructura teatral, ¿verdad? También se empieza a ver reflejado en este proceso de entender el teatro en lo profesional, no necesariamente como lo profesional de los estudios profesionales de teatro, sino cuando entendemos que podemos vivir del teatro, ¿no? Cuando se hace este cambio también por la infraestructura, se hace un cambio de pensamiento y empezamos a entender o empezamos a darnos cuenta que podemos vivir del teatro. Y el teatro no solamente es un pasatiempo, el teatro no solamente lo vamos a empezar a hacer después de las 7 de la tarde cuando salimos de nuestro trabajo, sino que empezamos a darle mayor tiempo de nuestro tiempo a los ensayos y al quehacer teatral. Y ahí es donde hemos empezado también a transitar en un camino que hoy al menos a mí me parece interesante como de reconocerlo, pero no sé a dónde vamos a llegar. Si ustedes me preguntan si es que hoy en día existen, por ejemplo, temporadas teatrales en nuestra región o en nuestra ciudad, no hay. Hace mucho tiempo que las compañías no hacen temporadas teatrales, y hemos pasado a hacer una variedad, una diversidad de formatos, de estilos, de manera de hacer teatro a
concentrarnos en teatro familiar, lo cual ha ido desarrollando una técnica bien acabada, pero hemos ido perdiendo también, ¿verdad?, otro tipo de hacer teatro. Y esto es porque cuando entendemos que podemos vivir del teatro, entendemos también dónde podemos vivir del teatro. Y el teatro familiar es sin duda un espacio donde uno puede ganar dinero, ¿no? Porque puedes vender la obra al colegio, porque es mucho más fácil poder de alguna manera generar recursos económicos que te permitan poder vivir de tu actividad teatral. Y esos fenómenos que pasan, es muy bonito poder mirarlo desde la distancia y hoy día poder reconocerlo y conversarlo también en una instancia como esta. Cierto, sí, también ahí tiene que haber influido bastante, eso se volvió a modificar con la pandemia, que también es lo que nos convoca, que nosotros nos vimos, las circunstancias nos empujaron y también nos ayudó mucho para nuestro proceso de experimentación probar con otro formato, que fue el audiovisual, y que es ya pedir prestado de las disciplinas, de otras disciplinas, del cine, también de la pintura, de un montón de otras áreas donde fuimos también probando y explorando escénicamente. Entonces, ahí en ese sentido, como ya para ir cerrando esta parte, ¿cómo es que ustedes ven ese traspaso de lo teatro presencial al audiovisual y ahora que estamos volviendo, ya los públicos están otra vez saliendo al teatro muy de a poco? ¿Cómo es que se ha dado eso allá en Iquique? Bueno, primero comentar que entrar al teatro eh, virtual fue toda una osadía para los festivales. Nosotros cuando decidimos hacer Findadas virtual, que fue el 2020, cuando estábamos en plena pandemia y luchamos harto por hacerlo presencial, pero ya la cosa no mejoraba y ya después de 3 postergaciones que se hicieron en el año del festival decidimos irnos a lo virtual. Para irnos a lo virtual tuvimos que investigar, es lo mismo que hicieron ustedes ahora, investigar para poder crear esta obra. Nosotros también tuvimos que investigar cómo se hacía, qué plataformas se debían usar, y empezamos a mirar para Europa, porque en Europa, como hay, la pandemia parte allá en Europa, y allá nuestros colegas, los artistas, empiezan a organizarse, son los primeros en empezar a ver cómo seguían funcionando, y se empiezan también a generar los primeros festivales de manera virtual. Y ahí empezamos nosotros a ver cómo podía hacer esto. Y uno de los grandes problemas que nos enfrentamos acá en Chile principalmente, y yo creo que en toda Latinoamérica, fue de que no había material de calidad, no de calidad de la obra en sí, sino que material audiovisual de calidad que se pudiera poner en estas plataformas. Había muy poco material, yo encontré más material afuera, fuera del país y sobre todo en Europa, pero en Latinoamérica los trabajos en general a nivel audiovisual eran muy malos, y se entiende porque generalmente nosotros como compañías, yo creo que a lo mejor a usted igual le ha pasado, pero nosotros siempre dejábamos un registro audiovisual de nuestra obra que lo hacíamos con una cámara, pero era para tener ese registro como un recuerdo de que se hizo esa obra en tal fecha, en tal año, pero nunca pensando en que en algún momento tú ibas a necesitar ese material para ponerlo en una plataforma. Entonces, en el común de las compañías existía ese tipo de trabajo. Entonces, fue de verdad una verdadera osadía tratar de conseguir trabajos que estuvieran, porque yo en lo personal, cuando asumí esta responsabilidad de hacer el festival de manera virtual, yo dije ya, yo me voy a sentar frente a esta pantalla y como espectador, me voy a poner en el lugar de espectador. ¿Qué es lo que me tiene que encantar primero para poder quedarme media hora, 40 minutos o más, porque hay producciones que duran más y en este formato? Y empecé justamente a ver obras y yo ya a los 3 minutos, 4 minutos me paraba y le daba ok, ya, no la seguía viendo. ¿Pero por qué? Porque no la escuchaba bien, no se veía bien la imagen, y ahí yo entendí que teníamos que llegar a un teatro que fuera muy cercano a lo que se hace en la televisión o en el cine. Propuestas que estuvieran grabadas mínimo, ojalá a 3 cámaras, Full HD, que tuvieran muy buen sonido, porque era la única forma de que lográramos que el público se quedara, se conectara, le interesara ver una producción, que es en el fondo lo que ustedes han hecho, un trabajo técnicamente, además, muy bien hecho,
donde ustedes meten al público en el escenario a través de la cámara, donde entramos en la mirada de la persona, tal vez elementos que a lo mejor en el mismo teatro tampoco podemos visualizar por la distancia que tenemos a veces con el escenario, esos detalles como que el actor miró de reojo, eso casi uno no lo ve en una función en vivo, pero a través de esto de lo audiovisual uno puede entrar a eso y claro, entramos en los códigos del cine, de la televisión misma, y, y lo hace mucho más interesante y permite que la gente se encante y pueda seguir, pueda, digamos, ver una producción a través de lo virtual. Si bien es cierto, 2020-2021 hubo mucha gente interesada en ver y se conectaba a los talleres, a las obras y todo eso. Pero en la actualidad eso ya ha ido bajando y ha bajado mucho, bastante. O sea, el público en la actualidad prácticamente no se está conectando a ver una obra de teatro en lo virtual, porque claro, ahora estamos más libres, y además ya estamos cansados, queremos volver a encontrarnos con el público, nosotros mismos como actores, directores, queremos tener a ese público ahí presente, y para eso nosotros ahora estamos trabajando, que Findad ahora parte el 24 de mayo acá en la región, vamos a estar hasta el 25 de junio con un festival con varias compañías tanto de fuera, de otros países, como también nacionales y locales. Entonces, bueno, ahora el desafío para los que siguen haciendo teatro virtual es cómo logran captar a la gente para que se quede a ver estas obras de manera virtual, pero vuelvo a insistir, este trabajo lo tienen que sacar a lo presencial porque es un trabajo que merece ser visto en lo presencial. Eso. Oye, ya pues Abraham, entonces llévate la obra, tráete la obra para acá, pues para Iquique, pues. Al tiro nomás. Esa es la invitación a lo presencial. Y a propósito de lo mismo, ya que lo comentáis, Felipe, quería comentar que la obra, claro, se ha hecho una sola vez de forma presencial, que fue el año pasado, en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en noviembre, el 25 de noviembre, creo que fue antes, no fue el mismo día exacto. El 24. 24 de noviembre del año pasado, fue la única vez que esta obra se ha hecho con público, de manera presencial. Tuvimos unos ensayos con público reducido en una sala de ensayo, ni siquiera en el teatro. Entonces la obra con el elenco y público se hizo solo una vez el año pasado, en Quillota, que tenía también un contenido muy simbólico, ir a Quillota, volver a Quillota y estrenar ahí. Y además estábamos todavía en fase 3, no me acuerdo, en una de esas fases que no permitía un aforo como tan grande de la sala. Si bien el teatro tenía 320 butacas más o menos, pudimos tener solo a 60 personas, creo, en el público. Entonces, realmente esta obra, esta primera etapa, digamos, como de volver a lo presencial, como en este híbrido de lo presencial virtual, es algo que todavía no teníamos muy claro, no sabíamos qué iba a ocurrir, pero en este primer semestre nuestro objetivo es seguir mostrando la obra de manera audiovisual y en un futuro retomar, poder mostrar la obra de manera presencial, que es para lo que estuvo hecha originalmente. Sin querer extenderme, pero originalmente, más aún, la obra estaba pensada como un formato site specific para mostrar la obra en un lugar abierto, en un espacio público, no en un teatro cerrado. Ese también es como nuestro otro sueño, si algún día la obra se puede dar en un lugar abierto, dentro como de la estética que ya tiene, de la forma que ya tiene, pero un poco como llevar la obra al espacio público, a un lugar que nos permita también conectar como con el territorio. Eh, bueno, eso respecto a la virtualidad. Sí, bueno, ya estamos llegando a la hora del cierre de nuestro conversatorio, de esta primera instancia de encontrarnos, de vernos, escucharnos virtualmente. Y quiero dejar abierta la palabra para si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, alcance, lo que quiera. Este es el momento. Yo por mi parte agradecer también por su presencia aquí.
Sabemos que no es fácil ya volver a esto de las conexiones, que queremos salir, queremos vernos, pero también agradecer mucho que estén acá. También a las personas que se nos sumaron, hay unas que entraron y salieron, pero que se nos sumaron de todos modos aquí a esta instancia, así que dejo abierta la palabra. Yo me quedé pensando harto cuando se nombró que aún queda mucho por hacer, porque la gente aún no entiende, no sé, lo que es ser travesti, lo que es ser disidente, lo que es ser gay. Yo estoy de acuerdo con que la educación aún no le ha entregado herramientas a la gente para entender lo que es la identidad de género, la orientación sexual, la expresión del género. La gente no entiende esas cosas. Pero creo que la labor fundamental para avanzar y no sentir que queda mucho camino es normalizar la existencia y dejar de tratarnos como una otredad o como las víctimas eternas de algo. Esto es una narrativa que yo he estado incluyendo mucho a mi persona, de dejar de ser víctima de algo, dejar de ser víctima de los heterosis, del patriarcado, etcétera, etcétera. Porque reivindico mi identidad como persona travesti. La reivindico y la normalizo. Y creo que eso es lo que hay que hacer, dejar de tratarnos como otra cosa, como las otras personas o como las personas que sufren esto. Eso. Sí, totalmente de acuerdo, Electra. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quiero agradecer igual a las personas que están acá y por compartir igual este momento y conversación. Y espero que nos lleven a Iquique, po. Nos vemos en Iquique. Sí, bueno, Sí, si la obra está lista para el otro año, podríamos ir conversando ahí, Sebastián, porque me interesa el trabajo mucho, igual poder tenerlo acá. sí, también, bueno, agradecerles a ustedes también, Felipe, Abraham, que hayan aceptado esta invitación y que se hayan interesado también en apoyarnos, en ver la obra. La obra, como les decía, está disponible virtualmente todo hasta agosto, hasta fines de julio, principio de agosto, por si la quieren recomendar, por si quieren invitar a otras personas a que participen, la vean. Eh, Esta obra está financiada por el Fondar de Circulación. Digamos, con esta circulación virtual está financiada por el Fondar y queremos que llegue a la mayor cantidad de personas. Por lo mismo está hoy día con nosotros y también en las funciones grabadas está Andrés Herrera eh, participando en la interpretación y de lengua de señas, así que también le agradecemos a Andrés por estar aquí, por haber participado, aceptado esta invitación, por haber hecho el gran trabajo que significa interpretar la obra completa, los 3 capítulos, así que también el agradecimiento es para ti, Andrés. Sí, muchas gracias. Muchas gracias todas, todos, todos quienes nos acompañaron y comentarles que ya, bueno, nuestra próxima instancia de reunirnos va a ser el 5 de mayo. Vamos a contar con la presencia todavía no tenemos ahí de incógnito, invitadas de Teatro Puerto, de La Serena, Coquimbo, así que esa va a ser nuestra próxima conversación, nuestra próxima instancia de encuentro. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vemos la próxima vez. Gracias por su tiempo, por su disposición. Nos vemos muy pronto. Que estén bien. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias a Chao. todos. Chao, gracias. Chao.